Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, en el de sus seres amados y en todos los otros seres amados que vayan congregando poco a poco en la visión de ser templo vivo del Espíritu Santo, conforme nos convoca nuestra Santa Iglesia Católica hoy 9 de noviembre del año 2022, en celebración de nuestra Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, donde han tenido históricamente el Papa o el Papado después de Constantino hacia el siglo XII, como la reedificación de los templos destruidos por las masacres y los martirios de nuestros hermanos cristianos por los romanos en sacrificio, mártires por ser testimonios de Cristo en su ser, vida y obra. Amén, que es la llamada que nos hacen siempre y en lo que estamos trabajando. Invitamos amorosamente Triangular con Fundación Amayá, con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que previamente en gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de celebrar, en este caso desde municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, pero abriendo una perspectiva al Laudato Si. En gracia del Espíritu Santo y contextualizando estas tres realidades que se ha hecho mención, rápidamente las lecturas de hoy de la palabra desde el profeta Ezequiel nos conecta con el templo natural, como muchos otros textos sagrados allí, escrituras e historias narradas, contadas, legitimadas por el derecho canónico, por el derecho civil, pero validadas colectivamente por quienes han sido testimonio en las tradiciones orales de las diferentes comunidades que aún existen en el mundo, en gracia de Dios. Muchos de ellos sí, cristianos, católicos, apostólicos, otros paganos, pero tienen versiones. Y algo han de tener que entra a ser síntesis en la triangulación que vamos a ver del método del orden natural. ¿Por qué? En lo que es común, en lo que es suplementario, en lo que es distinto. Esa es la unidad en la diversidad, hacia la universalidad del ser. No rechazar a alguien porque es distinto, porque es contrario, porque no coincide. Algo ha de tener en algún momento, en el espacio temporal energéticamente, ha de haber una sintonía. Y en el grado de maduración propio, de percepción, de reflexión, de meditación, en ese orden, pues ya depende en qué está cada ser y en sus mismas experiencias de vida, propia, madurada en colectivo y ya más universal. Todo eso entra a conversar en las tramas, en el entramado de vida eterna, a través del amor, amornización. Entonces, desde allá vas a ver, o se va a encontrar, vamos a ver allí, escenarios de la naturaleza plena, de la creación, el orden natural, que reúnen más que la ecología superficial de agua, aire, tierra, el fuego, los metales, ya yendo a mirar la cultura Veda, el Tao, el confucianismo, el budismo, todo, y el cristianismo, pues va a expandirse la conciencia para encontrar una ecología profunda, que es lo que ya llevándolo al plano de lo científico, viniendo de lo teológico y de la reflexión basada en la meditación de las Sagradas Escrituras, pues ya llegaremos al campo praxiológico, o sea, una práctica considerando axiológicamente todos estos valores, porque eso es innegociable, esos principios, valores y rectores de la Iglesia, de la cristiandad, de la comunidad cristiana, de la misma creación en Dios, son innegociables. ¿No? Es gracia de Dios. Eso llega por fe, basada en la oración, la meditación, la ayunación. Eso no ni entra al mercado. Y ahí hablando precisamente en la lectura del Evangelio de San Juan, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, pues es que
que están negociando cosas, baratijas, trebejos. Eso hay que sacarlo porque estorba. Eso no deja circular la energía, la acción creadora del Padre, la acción restauradora del Hijo en alma, mente y cuerpo, y la acción santificadora del Espíritu Santo. Entonces eso hay que irlo desocupando, desconstruir, desinstalar, descodificar. Ahí no hay que tener temor de eso, porque la palabra de Dios es de doble filo, corta pero también cicatriza. Es destruir eso, pero para seguir construyendo vida eterna. Esa es la maestría con la que Jesús habla allí. Es que él está hablando del reino de los cielos, la cultura hacia allá. Todo esto es temporal, esto es transitorio y esto es mundano. Todo lo que está sacando del templo es lo que se ha esgrimido, se ha desarrollado, se ha construido, es de forma pagana, mundana, en la lógica humana. Mercado, entonces la economía. Gobierno, entonces la política. Sociedad, entonces, ¿qué grupos? Fariseos, saduceos. Y para eso se hace un lugar de resguardo, de refugio, para guarnecerse, frente al clima, frente a las agresiones, las arremetidas de otros pueblos. Se veía ahí los cristianos vencidos por los romanos, entre comillas, pero entonces amor se cambia por Roma, leído al revés. Es una interpretación pues que se hace para tenerlo allí mnemotécnicamente, pero se impera es amor, es la forma de orar de Jesús, en amor, misericordia y compasión. Y es la forma de relacionar con Dios desde el amor, en el amor y por el amor. Amén. Y es la forma que el Espíritu Santo se manifiesta, en amor, amornización. Entonces, llegando a eso, claro, el templo se va liberando y se hace una reconstrucción allí, ubicando físicamente en el contexto de Jesús, pero también devuélvase al templo de Salomón, al templo de Ezequiel, al templo de los Baales, por allá con Elías, al templo al mismo momento en que se destruyen las tablas de la ley con Moisés y se hace el arca de la alianza, destrucción de esos templos sagrados. Físicamente desaparecen, mentalmente queda en las gentes, pero ya vienen perturbadas, alteradas, adulteradas las conciencias, porque llegan ideologías que hacen ruido. Puedes tener la fe. Yo creo en Dios, pero alguien viene y dice, pero es que Dios no hace estos milagros, mira que no te escucha, Él está ahí, pero no lo ves, es invisible. Es un ser que no habla contigo, porque como no hay fe, no se le escucha. Entonces, todo eso podrá crearle ruidos a una persona, y Dios nos libre, porque ahí es donde empieza a caer en idolatría, en ver en otro, en la criatura, en otros, o en autoimponerse como Dios. Esa voz de Dios, hacer una impostación y escuchar su propia voz que le dice el enemigo, el adversario, el opositor, no, usted es Dios, dese permiso, usted tiene derecho a todo, mire, todo esto es suyo. Que el tentado Cristo también allá, cuando hacía reflexión precisamente les decía a los fariseos y a los escribas allí, que qué signo le dan para hablar de que va a destruir ese templo. Le dije, pues destruye este templo, pues, signo por estar expulsando los mercaderes del templo. Y dije, pues destruye este templo y lo reedificaré en 3 días. Está hablando de una prefiguración de su pasión, muerte y resurrección. Y en uno de esos momentos, precisamente allí detrás tenemos el olivo, pero este es del olivo criollo, no da aceite, pero ahí va. Algún día de pronto dará aceite, hay que tener fe. Y tener fe como un granito de mostaza, le dirás a esta montaña, métete al mar y allá se va. Amén. Entonces, tenerla ahí la convicción de que ese momento de estar en la prefiguración de su pasión, muerte y resurrección en el Monte de los Olivos, el momento de la oración con el Padre. Si
si es posible, aparta a mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el ángel le aparece, que es la comunicación con Dios, refleja allí. Ayer miraba presente la iconografía con las manos, que se mencionaba en estos días como la comunicación con el Padre, porque así se hacen las pinturas. Esto tiene que ver con geopoéticas del habitar, con estética, el arte en los diferentes momentos históricos, cómo se comunican. Estaba escuchando precisamente de un hermano que es del periódico, de la prensa de Roma, en una entrevista que se le hacía de Catholic Link para un curso de emprendedores de evangelización digital que hemos estado desarrollando, y el hermano hablaba de ello, de los signos en la fotografía, él como periodista, en los momentos históricos, que tiene una pintura relacionada a la otra. Pareciera diosidencia, pero ayer que lo escuchaba, hablaba de la Basílica de Roma y el punto central ahí de la cúpula. Y hoy, con San Juan de Letrán, pues se viene a hablar de la Basílica donde habita el Papa, donde ejerce el Papa su gobierno político pues, y religioso, donde está la cátedra mística del Papa, habiendo pues otras tres allí, la catedral de Nuestra Señora Santísima María, la de Pedro, la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. Son como los dos pilares, Pablo y Pedro, de la Iglesia Católica, Pablo de los paganos, los gentiles, y Pedro de los creyentes, del pueblo cristiano. Por eso se funda la iglesia allí. Pues Pablo no fue directo discípulo de Jesús o apóstol, sí seguidor más adelante con apóstoles que sí fueron de Jesús directamente, y están los hechos de los apóstoles que es narrados por Pablo, así como otras cartas y, bueno, todas las escrituras y toda la cátedra mística expresada allí en la teología sagrada. Todo ello para tenerlo como referencia de comunicación lingüística, pero más que todo cultural, que era lo que decía desde el principio. Todos estos seres que han sido testimonio, que han sido tejido, son claves en los procesos de restauración, de reconstrucción de las versiones históricas, de reconstrucción de los tejidos naturales, restaurar el tejido natural, lo dirían nuestros hermanos originarios. ¿Cómo es posible restaurar, digamos ahora frente a la pandemia, todo el daño que se ha ocasionado en la madre tierra, o por el cambio climático, todo el daño que ha ocasionado el hombre en gran medida frente al cambio climático, todo el daño que se ha hecho por los agroquímicos, en la ingesta, la nutrición, todo el daño que se ha hecho por la extracción de hidrocarburos y de minerales de la tierra, posible restauración, todo el daño que se ha hecho a nivel de la atmósfera, por circulación de volátiles, de partículas, contaminación sutil, con las electromagnéticas, la información digital, la internet, todos esos satelitales, ¿cierto? Todas esas formas satelitales de comunicación. Todo en definitiva, restauración del daño ambiental, planetario, y conectando puentes con otras oikos, con otras casas, otros habitar o hábitats. Porque está, por ejemplo, Gunadule, persona que habita el cosmos. Entonces, el puenteo o el puente se hace con los abuelos. Abuelo Sol, abuelo Luna, abuela Luna, etc. Ahí no es impersonal hablar del lo y del la. Ahí no hay problema con el sexo, el género, no. Son seres, astros, seres astrales, siderales, ser. Y eso, el embeleco lingüístico se hace desde las toponimias. En libros Significados de Vida, Abadio, es la lectura cosmovisiva de una cosmogonía, o sea, la vinculación de la Tierra con otros planetas, otras estrellas. Entonces, la toponimia, que es la expresión de esa relación de percepción, experienciación, significación, se basa
en la primera tríada de ensoñación, imaginación y proposición. Sus propósitos de vida es simplemente conectar con la Madre Tierra. Ser, espíritu, vivo, por tanto, que es redundante para ello porque si hay vida, hay circulación. Y todos son espíritus, todos son vivos. No hay material inerte. Eso es lo Occidente que ha creado esa tara. Y ya precisamente los arquetipos que llamamos nosotros natural, social, cultural, son puentes, Madre Tierra, los dharmas en la Tierra, los dharmas en el Sol y la Luna y los astros, otros, y los dharmas del cosmos, la galaxia. Entonces esa es la configuración. Mire que van más avanzados desde una intuición con la pineal, conexión con la Madre Tierra. Por tanto son conscientes, no hay que educar en ello. Es el ser occidental o quienes nos han occidentalizado quienes nos tienen que educar para hacer cosas que son normal. No lo llaman amor, pero escuchaba al padre Carlos Montoya esta mañana precisamente en un nuevo despertar de la forma de relacionamiento con Dios, con la divinidad, es a través del amor, pero es sentirlo, es vivirlo, es de experiencia mística. Por lo tanto, eso no es razonable, no es demostrable, no es evidenciable, no, es de sentirlo. ¿Hay o no hay amor? ¿Ama o no ama? Pero eso de que ama mucho, poquito, nada, son categorías creadas. Ayer le escuchaba también al presbítero Jesús Jaime Escobar, creo que es en el colegio Calasanz o algo así, dando una homilía relacionada con el amor. El amor no tiene categorías, no tiene jerarquías, no tiene mandos y controles humanos. Eso escapa a la lógica humana. Es que eso no es un concepto. Y hay tantas cosas allí en la axiología cristiana, católica, apostólica también, que es propia, es natural, es vivenciable. ¿Quién expresa el amor? ¿Quién expresa la ética? ¿Quién expresa la humildad? Yo soy muy humilde, soy poquito humilde. No, ¿hay o no hay conciencia ambiental, conexión planetaria y trascendencia de lo que es ser humus? Vamos al tema del cuerpo. Sobre el cuerpo se destruye, se tatúa, se hacen piercings, se deteriora. Corrupción natural es acelerarla por unas prácticas mal habidas, paganas, rituales, o sea, hay una significación. Otro lo hará por moda, algo snob, comercio, víctima de una sociedad de consumo. Otros por plena ignorancia, desconocimiento lo hacen, porque lo ven haciendo en otros, imitando, pero están lastimando el cuerpo, que diríamos en la iglesia cristiana es templo vivo del Espíritu Santo. Y hay que preservarlo, hay que conservarlo, hay que mantenerlo. Ya el otro es profanar el propio templo porque ahí habita el alma de Dios. Por tanto, Jesús, mente, alma y cuerpo, está siendo tejido. Él está haciendo esa restauración. Él lo puede hacer. Ese es su deber, siendo hijo de Dios, enviado a esa misión. Y nuestro deber, deontológicamente, es acercar las almas para que lleguen ahí y Él haga ese trabajo. No es estar juzgando, criticando al otro porque lo hace, que es otra cultura, no. Hable de Dios, comparta la palabra de Dios, declare proféticamente la verdad en Jesús, en Dios y en el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Y bueno, para nosotros van llegando Madre Santísima, José, Jesús, María y José, la Santísima Familia Sagrada, nuestro pesebre en Francisco de Asís, la Santísima Trinidad, como ya se decía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y están las tríadas que se hablan allí en esas jerarquías, arcángeles, ángeles, serafines, que son cuerpos de Dios, corpus que no son físicos, no son materializables y no son humanos, no son criaturas. Son asexuados, agenerados, referenciados a como lo hace lo humano, escapan, porque son lo más cerca a la divinidad. Entonces,
el Dios no cabe en una mente humana, en ninguna. Lo decía también Carlos Montoya, y lo hemos meditado bastante. Miles de millones de seres, miles de millones de dioses, cada quien crea un dios a su amaño, decía Nietzsche, y ya murió. Que el hombre creó a Dios, sí, uno se crea un Dios, pero el Dios, no, ese es, ha sido y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, siempre, 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 amén. Y más faltaría la soberbia espiritual, mental y emocional de uno decir que ya lo descubrió, ya lo conoció, ya lo diseñó. Eso es, bueno. Entonces, una lectura, por eso hay que poner a circular. Y esto no es de convencer a nadie, de demostrarle a nadie, de transformar a nadie, no. Acerque a ese ser desde su propia experiencia de vida, compártala en humildad, con generosidad, por caridad humana, para que ese ser tenga otra versión. Ahora, invitar de manera propositiva, proactiva, prospectiva, por tanto, estamos pensando es en trascender, a que haga lo mismo. Y es amorosamente a lo que te invito, a lo que te invitamos. Vive tu propia experiencia mística, vive tu propia experiencia intelectual, vive tu propia experiencia material, física. Circula, pero circula esa información. Circulemos generando conocimiento todos, todos. Y que de allí circule una inspiración que nos dé identidad. Y allí, templo vivo, para que no sea lo que hemos caído en el absurdo de pensar que la escuela es el edificio, que el templo es el edificio, que el mercado es el edificio, no. En la comunidad de los hermanos originarios, organizada naturalmente, en el orden natural, y estilos de vida sacralizados, sagrados, referidos a la Madre Tierra, de bien vivir, la economía, el oikos, el habitar en su hábitat, permite que circule todo, la salud, la educación, la seguridad social, todo absolutamente. No es la tienda, el mercado o la plaza de mercado que va a comprar un producto, no, es que allá no se relacionan desde esa perspectiva maniquea, leonina, de usurpación como se vino de Occidente, pues se estarían contradiciendo. Porque eso lo impuso, fue Occidente, fue una de las formas de sometimiento a las que estamos viviendo hoy día y cada vez en más deterioro y más creciente, esa crisis de debacle, ese holocausto de todas las especies, o sea, destruir especies no solo humanas, todos los seres vivos, poniéndole precio, lo que hemos meditado estos días. El enemigo, el adversario opositor, se hizo dueño. Pues lo expulsaron del paraíso y después me pongo, esto está de balde, esto está baldío, esto está libre, yo mismo soy el dueño, yo voy a administrar y yo voy a manejar ello y voy a someter a todos estos esclavos. Esa es una lectura. Habrán otras, ¿cierto? Cada quien, sea que se ubique en la meditación, en la reflexión o en la simple percepción, según sus estilos de vida, sus formas de relacionamiento con la divinidad, con la humanidad y la naturalidad, y sus propios acervos culturales o prácticas, valores que tenga, va a poder tener su propia lectura. Pero como decíamos ahora, que circule, que el espíritu circule. Amén. Y ahí van a encontrar la textura, la trama de vida eterna que se hace en la vida terrenal, pasando por una trama ascensorial, espirales crecientes. ¿Dónde entraman? En esos imaginarios, en ese imaginario personal, colectivo, cultural, en esos propósitos o idearios o visiones que vas tejiendo basadas en tus propios ensoñaciones, sueños.
Y ahí ese primer tejido te va dando las puntadas donde conectan tus antepasados, en la arqueología, en la naturaleza, en la antropología, las comunidades, en la astrología, puentes con otros planetas. Alguien podrá decir que tiene manifestaciones de Dios, que se le aparece la Virgen, que comunica con los ángeles, pues no sé, póngalo a conversar, conversiones de realidad que sean menester seguir tejiendo para una unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser. Esa es la admisión ambiental universitaria y este es el camino de transformación. La UDA tú sí. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos.